Cuando nosotros hablamos de las estructuras atómicas, tenemos que eh, referirnos no solamente a cómo está formado el átomo, sino que también tenemos que revisar cómo se llegó al modelo actualmente aceptado o actualmente el que mejor explica todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Ya? Entonces, para llegar a ese modelo hubo un largo camino. Todo eso nosotros vamos a revisar en esta clase, ¿ya? Los modelos atómicos, cada uno de los modelos atómicos, que en orden cronológico y con sus respectivos científicos o, en este caso, investigadores que propusieron estos modelos, ¿ya? Y vamos a hablar de la estructura atómica, es decir, de las subpartículas que componen el átomo. ¿Ya? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes recuerdan que un átomo está formado por protones, por electrones, por neutrones y todo eso. Eso vamos a revisar el día de hoy. ¿Ya? Y también los tipos de átomos. ¿Tipos de átomos desde qué punto de vista? Tipos de átomos en el sentido de que vamos a revisar los conceptos de isótopos, isótonos, ¿sí? E isóbaros. Esos tres conceptos son tipos de átomos. Se consideran tres tipos de átomos. ¿Ya? Lo revisaremos en esta clase. Los objetivos, por lo tanto, de esta clase, muchachos, esto es importante que usted siempre tenga presente cuáles son los objetivos de la clase. ¿Ya? Conocer todos los modelos atómicos propuestos desde el primer modelo, o digamos que desde los primeros pensantes que comenzaron a preguntarse de qué cosa estaba formado todo lo que nos rodea. ¿Ya? Desde ahí, saber la historia en ese sentido, saber la historia de cómo se llegó a lo que se conoce hoy de lo que es un átomo. ¿Sí? Comprender los conceptos de la teoría atómica propuesta por Dalton, ¿cierto? Estoy seguro que eso también lo recuerdan, también tienen que haberlo visto en algún momento. Y identificar, ¿cierto?, los distintos tipos de átomos, lo que ya mencioné. Siempre al inicio de las clases, muchachos, usted va a tener, vamos a revisar una ruta de aprendizaje. ¿Qué cosa es la ruta de aprendizaje? La ruta de aprendizaje es el camino, ¿cierto?, desde el principio hasta el fin, desde el principio de estas clases hasta la última clase. Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos de que usted vaya viendo cuál es la relación que existe entre los contenidos que nosotros estamos revisando. Porque como es un curso intensivo, hay que ver y revisar por todos los medios posibles cuál es la relación que existe entre los distintos ejes que vamos a revisar. ¿Ya? Son, particularmente este año, chiquillos, en la parte de química, la prueba se va a concentrar eh, en la parte de disoluciones y en la parte de química orgánica. Estequiometría, disoluciones y química orgánica. Eso es como la parte fuerte de este año. Así es que este contenido, felizmente, este contenido no va a ser evaluado, o si es que aparece alguna pregunta relacionada a esto, no va a ser una pregunta específica de este contenido, ¿ya? Para su tranquilidad. Así es que tampoco le estoy diciendo que se relajen con este contenido, no es que no estoy diciendo que se relajen, sino que tengan presente que esta clase es una clase teórica, básicamente, no hay mucha ejercitación que podamos hacer en la pizarra, por ejemplo, ¿ya? Y que por lo tanto, la idea es que usted conozca no tan detalladamente todo este contenido, pero sí que conozca, que sepa de qué estamos hablando, ¿ya? Eh, Sí, esperen un momentito, muchachos. Déjeme. Déjeme revisar aquí algo. Sí, aquí tengo no sé qué onda, pero ya lo voy a solucionar. Miren, chiquillos.
Hay alguien que tiene su micrófono encendido, se escucha como interferencia. Brandon creo que es. Brandon creo que es. Sí, aquí tengo una lámina que se me coló, no sé por qué. Una lámina, esto se me coló, no sé por qué. Muchachos, lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que las primeras personas que comenzaron a preocuparse o a preguntarse de qué cosa estaba formado todo lo que nos rodea fueron los griegos. Fueron los griegos, ¿ya? Específicamente Demócrito, no sé si lo han escuchado en algún momento o lo han leído por ahí. Demócrito y Leucipo, ¿ya? Esto es más que nada un poco de historia para que usted tenga presente de dónde proviene el concepto de átomo, porque fue digamos, filósofo griego, Demócrito y Leucipo, quienes definieron el concepto de átomo. Ellos fueron los que propusieron el concepto de átomo. La palabra átomo significa indivisible, ¿ya? Ese es el significado de esa palabra. Y ellos fueron los que propusieron este concepto, ¿ya? Esta palabra. Así definieron a la mínima parte que compone la materia, a la mínima expresión de materia, ¿sí? Ellos lo definieron de esa manera. Ahora, yo estoy hablando de los, digamos, de estos pensantes, ¿cierto? De estos filósofos griegos, pero estoy hablando de muchos años antes de Cristo, 300, 500 años, 400, 500 años antes de Cristo, ¿ya? No fue hasta aproximadamente el 1800 cuando el señor John Dalton, ¿ya? Que hizo una serie de postulados que están en este momento en la lámina, ¿ya? Estos son los postulados de John Dalton. ¿Qué fue lo que hizo el señor John Dalton? El señor John Dalton lo que hizo es tomar todos los pensamientos o tomar la investigación, si usted quiere, o la documentación o el concepto de átomo hecho y propuesto por estos griegos en la antigüedad y lo retomó para volver nuevamente, ¿no es cierto?, y formular una teoría atómica. La teoría atómica está propuesta por postulados. Estos son los postulados. No es necesario que usted se aprenda de memoria los postulados, pero sí que tenga una idea de qué cosa se trata o de qué cosa hablan los postulados. Como por ejemplo, lo que ya había mencionado Demócrito en la antigüedad, ¿cierto? Que los elementos están formados por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Eso fue prácticamente eso fue propuesto por el señor, por estos filósofos griegos, ¿ya? Los átomos de un mismo elemento son idénticos, los compuestos están formados por átomos de distintos elementos, ¿cierto? Y se relacionan por números enteros y sencillos. Y una reacción química implica la separación, combinación, reordenamiento de los átomos, nunca su creación ni de su destrucción. Si usted toma atención en cada uno de estos postulados, se podrá dar cuenta que eh, para esos tiempos, toda esta propuesta fue realmente una revolución, ¿ya? Una revolución. ¿Por qué razón? Porque, claro, probablemente desde la antigüedad hasta John Dalton, ¿cierto? Probablemente muchos se preocuparon de explicar todo esto, pero no fue hasta ese año cuando John Dalton propuso esto que fue más revolucionario, ¿ya? Eh, entonces, ¿cuál fue el aporte de John Dalton, en otras palabras? El aporte de Dalton fue proponer sus postulados para explicar la teoría atómica, simplemente eso. Eso es lo que usted debe anotar como apunte. ¿Ya, muchachos? Seguimos. Eh, Desde Dalton, entonces, nosotros podemos comenzar a explicar, comenzar a explicar los modelos propiamente tal, ¿ya? Porque nosotros no podemos decir, ahí quizás hay un pequeño debate, ¿ya? Eh, Dígame, le escucho. Dicen en el chat que si puede repetir lo que dijo anteriormente. Ah, ya, me voy a fijar en el chat, sí. Gracias por avisar, muchachos. Esa es la idea justamente, cuando yo estoy muy inspirado, la idea es que usted
la idea es que usted me lo pueda mencionar si es que yo no me doy cuenta del chat, ¿cierto? Emilia, específicamente, ¿qué cosa? Sobre la No punta de sé. Dalton, que Dalton da los Ah, postulados ya. para que no termine de escucharlo. Sí, decía que finalmente, ¿cuál fue el aporte de Dalton? El aporte de Dalton fue que retomó la idea propuesta por Demócrito, la idea del átomo, y hizo su teoría atómica, propuso una teoría atómica mediante distintos postulados. Ese fue el aporte, los postulados de John Dalton. Si usted coloca en Google, ¿sí? Y coloca los postulados de John Dalton, inmediatamente le van a aparecer los postulados de John Dalton, ¿ya? O si usted coloca la teoría de John Dalton, van a aparecer los postulados de John Dalton. Sí, ese es el aporte en términos de conocer lo que es un átomo. ¿Ya? Recordemos que estamos aquí, el esfuerzo de estos científicos fue explicar de qué cosa estaba formada la materia, de qué cosa estaba formada la materia. ¿Ya? Por lo tanto, el aporte de John Dalton fue su teoría atómica con sus postulados. Fin del tema. ¿Sí? Ese es el aporte. ¿Sí? Gracias. Perfecto, excelente. Ahora, el modelo, el primer modelo como modelo propiamente tal, fue el modelo de J.J. Thomson, ¿ya? Este modelo es bastante particular. En algún momento se le conoció, y de hecho en bibliografía, en literatura, usted puede encontrar este modelo también conocido como budín de pasas. Probablemente alguno de ustedes lo ha leído de esa manera. ¿Sí? El budín de pasas. Lo que pasa con este budín de pasas es que la esfera tiene carga positiva y en esta esfera positiva están incrustadas las cargas negativas. Entonces, ¿cuál es el aporte de este modelo? El aporte de este modelo, el modelo de Thomson, el modelo de budín de pasas, es que fue el primer modelo que explica el átomo desde un punto de vista electrónico, desde un punto de vista eléctrico, perdón, desde un punto de vista eléctrico, ¿ya? Fue el primero que habló de electrón, por ejemplo, y por lo tanto se le concede a él el descubrimiento a esta subpartícula atómica, ¿sí? El aporte entonces del modelo de Thomson fue que explicó este modelo en base a las cargas eléctricas, en base a las cargas eléctricas. Y por lo tanto se le asigna, ¿cierto? Como descubridor del electrón. Como descubridor del electrón. Sí, déjeme revisar el chat para ver si es que no hay alguna pregunta. Todo bien, al parecer. Excelente. Muy bien. Sí, reiterarles, muchachos, que pueden activar su micrófono si es que usted lo estime conveniente para que, no sé, a lo mejor eh, estoy seguro de eso, o bastante buenas observaciones. Siempre de parte de ustedes salen excelentes observaciones. ¿Ya? Oscar, Ahora, ¿sí? quería mencionar lo que te está diciendo los chiquillos en el chat respecto a activar el micrófono. Como a lo mejor varios van a querer hablar al mismo tiempo, de repente te pueden pillar metido en una idea y sería a lo mejor mejor terminar la idea. Yo les sugería, cuando quisieran activar el micrófono, poner una de las reacciones, por ejemplo, eso, o eso, y así tú les das la palabra y ahí Claro. evitamos toparnos. Por ejemplo, ahí Claro, ahí por la ejemplo, Carolina levantó la mano. levantó su mano. Claro, claro. Entiendo. Perfecto. Excelente, súper, súper. No sé cómo levantó la mano, eso sí, pero Excelente. cualquiera Gracias. de las dos cosas bacán. Sí, bacán, sí. Sí, gracias, colega. Lo importante es que pregunten, eso sí. Bueno, ahí Carolina está levantando la mano, no sé si está levantando la mano para que nos demos cuenta de eso o para preguntar algo en realidad. Carolina. Era para simplificar el... Bacán, bacán. Gracias, Carol. Bien, entonces, ese fue el aporte del señor Thomson. El aporte del modelo de Rutherford o de Rutherford, como usted lo quiere llamar,
fue que él, por medio de su modelo, ¿sí? Por medio de su modelo pudo descubrir el núcleo del átomo, ¿ya? Él propuso la existencia de un núcleo, ¿sí? Propuso la existencia de un núcleo. ¿Cómo llegó a esta conclusión? A ver, Belén Varas. Belén, ¿te escucho? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Que levantó la mano? O no sé si la pasó a levantar. Ah, ya, perfecto. Están probando, están probando. No, si no se preocupe, no te preocupes, Belén. No te preocupes. Sí, ahí Maite igual está probando. ¿Sí? Maite igual está probando. Profe, Dígame. este caballero, el Rutherford o Rutherford, ¿es el que hizo el experimento con una plaquita de oro? Si no me equivoco. Exactamente, señor. Muy bien, exactamente. El mismo. ¿Sabe cuál fue el experimento? ¿Sabe cómo fue el experimento? Sí, creo que él como que puso la plaquita de oro y algo atravesó una luz, no sé, no recuerdo muy bien, y ahí creo que lo descubrió algo así. Y como que se refractaba, no recuerdo muy bien qué consistía, pero era algo así. Está la idea, por lo menos. Está la idea, está la idea. Sí, efectivamente, como decía su compañero, el señor Rutherford fue el que propuso el modelo nuclear y fue el que primero, en realidad, que propuso el átomo con un sector, localizó un sector y lo denominó núcleo. ¿Ya? Em, Son las 7:30. Esto termina a las 8:20, ¿cierto? Sí, 8:20. Sí, fue el primero que, digamos que, habló del concepto de núcleo. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Como lo explicaba su compañero, llegó a esta conclusión a partir de un experimento con una lámina de oro, una plaquita de oro. Entonces aquí está en la imagen de la lámina de oro, y fíjese que el experimento consistió en lo siguiente, así en términos muy generales, por supuesto. Hay un emisor de partículas alfa. Las partículas alfa son partículas que tienen carga positiva, son núcleos de helio. ¿Ya? Es el átomo de helio que perdió sus 2 electrones. Esa es una partícula alfa. ¿Sí? Entonces, cuando este compadre colocó esta plaquita de oro y bombardeó la plaquita de oro con esta partícula alfa que tiene carga positiva, ¿sí? Se dio cuenta que la mayor parte de estas partículas pasaban de largo. La mayor parte. O sea, si esta lámina está formada por oro, está formada por átomos de oro, se entiende, ¿cierto? Le llamó mucho la atención que la mayor parte de los rayos de estas partículas alfa pasaran de largo, la mayor parte, ¿ya? El 90% pasó de largo como que si no hubiese nada absolutamente. Pero él se dio cuenta que los que no pasaban de largo en línea recta, me refiero en línea recta, lo hacían con pequeñas desviaciones, con pequeñas desviaciones. Entonces, esta partícula alfa, ¿cierto? Partícula de carga positiva, al viajar y al cruzar esta lámina de oro, ¿sí? Al cruzar esta lámina de oro, se desviaba. Algunas se desviaban un poquito, otras llegaban, se desviaban un poco más, otras se desviaban para abajo, por supuesto, y habían otras que rebotaban. Entonces él dijo, bueno, si yo estoy bombardeando con algo que tiene carga positiva y la mayor parte de esas partículas pasan de largo, él dijo, entonces el átomo en su mayor parte es espacio vacío. Esa fue la primera conclusión que él pudo deducir. Dijo, el átomo está formado en su mayor parte, en mayor porcentaje por espacio vacío. Él fue su conclusión, una de las primeras conclusiones. Después de eso, él pudo deducir que las partículas que se desviaban era porque algo hacía que las desviara, por supuesto. Ese algo tenía que tener carga positiva. Ese algo tenía que tener carga positiva. ¿Por qué carga positiva? Porque si se desviaba, era porque pasaba muy cerca de ese algo que él finalmente llamó núcleo. Y dijo que el núcleo tenía carga positiva. ¿Ya? En ese momento, yo no sé si llamarlo como que habló del protón propiamente tal, pero en otras palabras sí estaba hablando ya del protón. Esa carga positiva que hacía
que hacía que esta partícula alfa de carga positiva se desviara, ¿sí? Era porque se generaba una repulsión. Y la que rebotaba, una que otra rebotaba, era porque chocaba directamente con ese núcleo. Por lo tanto, este modelo es un modelo bastante espectacular, por decirlo menos. Es un modelo bastante espectacular en el sentido de que fíjese que estamos hablando de principios del siglo XX, 1900. Entonces, que científicos se le haya ocurrido este tipo de experimento y que hayan llegado a estas conclusiones que son bastante acertadas, que es bastante acertado. Ya si bien es cierto, el modelo actual no es el modelo de Rutherford, pero es un modelo que por supuesto que revolucionó en ese tiempo el conocimiento de lo que era en ese tiempo el átomo. ¿Ya? Eso es lo importante que usted debe recalcar, chiquillos. Este modelo, el aporte fue el descubrimiento del núcleo del átomo. Y además, una conclusión importante de este modelo es que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Esa es otra conclusión importante. Yo anotaría esos dos. Y además, decir que los electrones, porque ya como Thomson habló de los electrones en su modelo anterior, él dijo que los electrones estaban, pero estos electrones estaban alrededor del núcleo. No dijo en qué parte específica, pero sí él sabía que estaban alrededor del núcleo. ¿Ya? ¿Sí, muchachos? Déjenme revisar el chat. Excelente, todo pasando en el chat. ¿Sí? Bien. Recuerden que si tienen preguntas, muchachos, o alguna observación, igual pueden hacerla. Ya, igual pueden hacerla. Ojalá la hagan. Así resulta más interesante también la clase. Diego también, profe, si también alguna observación, igual. ¿Ya? Pero muchachos, el modelo de Bohr, ¿cómo estamos con la hora? Son las 7:35, estamos bien con la hora, estamos súper bien con la hora. O sea, no sé si súper bien con la hora, pero estamos, por lo menos tenía pensado eso. Aquí me tengo que demorar unos 5 minutos en esto, o sea, 3 minutos. Ya llevo, creo, un par de minutos hablando de esto. El modelo de Niels Bohr, ¿sí? Fue el primer modelo que habló del término cuantización de la energía. ¿Sí? Él dijo de que el átomo está formado por un núcleo, el cual descubrió cierto Rutherford, y que alrededor de este núcleo, en órbitas circulares, los electrones giran en estas órbitas, ¿ya? Y estos giros que realizan los electrones en esas órbitas lo pueden realizar debido a que la energía en esas órbitas está guardadita, está empaquetada. Es como que fuese un tubo. Una buena manera de poder explicar esto es como que si fuese un tubo, ¿cierto? Que rodea el núcleo, un tubo, y dentro de ese tubo hay un fluido, agua si usted quiere, que fluye. Entonces, ese es como un ejemplo quizás un poco gráfico con respecto a la cuantización de la energía. Cuando uno dice que la energía está cuantizada, quiere decir que la energía está empaquetada. Entonces, los electrones en este modelo se podían mover en esas órbitas, ¿sí? Gracias a esa energía que estaba guardadita en esas órbitas. Podía estar en esa órbita más cercana al núcleo, o podría saltar a otra órbita más lejana del núcleo, o podría saltar a otra órbita más lejana todavía. Lógicamente, podría volver de una órbita lejana a una órbita más cercana. Todos esos saltos cuánticos involucran energía, y esa energía es la que se utiliza porque está empaquetada, ¿ya? Que en algunos casos se puede liberar como fotón. Pero eso no es tan importante. Lo importante de este modelo, muchachos, es que fue el modelo que habló de las órbitas cuantizadas, ¿ya?
habló de que los electrones solamente se pueden encontrar en estas órbitas. Esa es una idea muy revolucionaria, muchachos, para ese entonces, pero yo digo que todos estos científicos fueron todos unos secos, ¿ya? Fueron muy revolucionarios. Claro, él dijo que la energía estaba cuantizada y por lo tanto fue el primero que habló de este concepto, de la cuantización de la energía. Y él dijo que los electrones solamente se pueden encontrar en estas órbitas, solamente, ¿ya? De hecho, fue un modelo bastante acertado, ya que explica con mucha precisión el átomo de hidrógeno y en general todos los átomos que son hidrogenoides. Los que tienen un electrón de valencia, por ejemplo, los explica bastante bien. Algunos más que otros, por supuesto, ¿ya? Por lo tanto, este modelo no puede explicar los átomos que son polielectrónicos, que tienen muchos electrones, ¿ya? No puede explicar ese modelo. Ese corresponde de las órbitas cuantizadas. Ese es el aporte. Concepto de órbita cuantizada. ¿Sí? Muchachines, déjenme revisar el chat. Excelente, súper bien. Súper bien. Bueno, todos estos tipos, mencionar que se ganaron el Nobel. Ya, capaz que no, capaz que no. Sin embargo, muchachos, faltaba una parte, un final para toda esta saga, y no podía ser coronada con un modelo que es, desde mi punto de vista, un modelo bastante, yo diría que un pilar de la ciencia, y un pilar en el sentido de todo lo que se ha significado el concepto de la cuantización, obviamente, del concepto de la mecánica cuántica, ¿ya? Con Niels Bohr ya comenzaron a darse indicios de que la cosa no era tan cuadradita como decían algunos físicos y que todo calzaba y de que el universo y que, ¿cierto? Y que toda la física estaba lograda o estaba por lo menos estudiada. Todos los fenómenos eran explicados por las leyes de Newton, ¿cierto? O las leyes del electromagnetismo, por ejemplo, las ecuaciones del electromagnetismo, todos los fenómenos físicos estaban explicados. Hasta que comenzaron a aparecer indicios con Bohr, de que no era tanto como nosotros pensamos que era. Fue este modelo, finalmente, el que tomó todo lo anteriormente estudiado, ¿cierto? Y él también habló de que los electrones se encontraban en estas órbitas, pero con una diferencia fundamental. Aquí, los gestores de este modelo, ¿cierto?, dijeron que, vale, los electrones están en las órbitas, están en lugares específicos, no pueden estar en cualquier parte. Pero, de partida, ese lugar no son órbitas. Eso fue lo primero que dijo este modelo, los gestores de este modelo. Este modelo no habla de órbitas, ¿ya? No habla de órbitas. Este modelo habla de orbitales. Orbital y órbita son conceptos distintos, muchachos, ¿ya? Usted tiene que saber eso. Podría notarlo también, podría notarlo, ¿sí? Si bien es cierto, una órbita corresponde a un sector, no un sector, pero sí a una, digamos, un hula-hula, si usted quiere, un hula-hula, en donde en esa órbita circular, los electrones se mueven. Pero aquí se habla de orbital. ¿Qué cosa es un orbital? Se preguntará usted. Un orbital es una región del espacio, es una zona del espacio. Cuando yo hablo de espacio, estoy hablando de... cuando yo hablo de espacio, estoy hablando de en términos tridimensionales, muchachos, en términos tridimensionales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos en términos de orbitales, estamos hablando del modelo mecánico cuántico.
¿cuál fueron los científicos que propusieron este modelo? Simplemente para mencionarlos. Yo estoy seguro que lo han escuchado en algún momento. El gato de Schrödinger, seguro que lo han visto en algún meme o en cualquier parte, ¿cierto? Heisenberg, más de alguno vio la serie Breaking Bad, ¿sí? Bueno, y este científico francés no es tan conocido, a lo mejor no es tan conocido en términos generales, pero la verdad es que el aporte de este caballero, ¿cierto?, es bastante importante para formular o para proponer este modelo mecánico cuántico. Este modelo mecánico cuántico también se conoce como el modelo de las nubes electrónicas, porque uno no sabe dónde está el electrón, uno sabe que están dentro de esos orbitales, uno sabe que los electrones están en los orbitales, pero no tenemos idea dónde, sino que nosotros tenemos solamente la certeza de saber en qué región del espacio va a estar. Por ejemplo, puede estar en una región que tiene forma de esfera. En esa región de forma de esfera pueden estar los electrones. Y ese orbital se llama orbital S. No sé si usted recuerda las configuraciones electrónicas y todo eso. Los orbitales 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, toda esa cuestión. Ya. La letra S es un orbital que tiene forma de esfera. Y en ese orbital, en ese sector, es probable encontrar hasta 2 electrones, como máximo, hasta 2 electrones. Pero eso no es tan importante. Eso no es tan importante lo de las configuraciones electrónicas. Lo que importa es que el orbital es una región del espacio, como por ejemplo el orbital S. Hay otros orbitales que tienen otras formas. Está el orbital P, el orbital D, el orbital F. No lo vamos a estudiar ahora. Cuando veamos química orgánica, vamos a hablar de los orbitales P. Tenemos que hablar ahí, vamos a profundizar un poco más respecto de los orbitales y respecto de este modelo que es bastante fascinante por decirlo lo menos, ¿sí? Bien, chiquillos. Entonces, lo que usted debe saber acá es el orden cronológico, el científico que propuso el modelo y explicar el modelo en realidad, ya, en términos generales, tal cual lo conversamos, ¿sí? Tal cual lo conversamos. ¿Cuál fue el aporte del budín de pasas, muchachos? Los escucho, los leo. ¿Los leo o los escucho? O puede levantar la mano si quiere responder, ¿ya? ¿Cuál fue el aporte de Thomson? Electrones, La excelente. carga negativa. Descubrió Perfecto, ahí, la presencia de carga. excelente. Ahí, bueno, se generó justamente lo que estaban conversando, que como que todos respondieron. Así es que, para la otra voy a preguntar. Por ejemplo, les voy a pedir que levanten la mano los que saben cuál fue el aporte del señor Rutherford al descubrimiento del átomo. ¿Cuál fue el principal aporte? Matías, te escucho. Determinó que Matías. había que dentro había un núcleo, el cual se componía tanto de carga positiva como de una vacía. Ya, bien. Determinó la existencia del núcleo y determinó que en ese núcleo hay carga positiva. Perfecto. Y que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Excelente. ¿Cuál fue el principal aporte, muchachos? Puede levantar su mano. El principal aporte del modelo de Bohr. Juan Pablo, te escucho. Juan Su Pablo principal Cárdenas. aporte fue que determinó que los electrones estaban en distintos niveles de energía, en órbitas. Excelente. ¿Y cómo está la energía? ¿Cómo? Ah, ¿Cuál que es si la palabra mágica? energéticos, niveles energéticos. ¿Y la palabra mágica? ¿La energía está? ¿Empieza con C? ¿No? No. Cuantizada. Eso. Muy bien, ahí alguien lo mencionó. Está cuantizada. Muy bien, cuantizada. Ese es como el aporte, muchachos. Ese fue el aporte, la energía cuantizada. Excelente, sí, de todos modos, excelente. Muy bien.
Bien, y aprovechemos que Emilia está levantando su mano también para que ella, Emilia Muñoz, si puedes decirnos cuál es el aporte del modelo de Schrödinger, el modelo de El nube de modelo electrones, de- el modelo mecánico cuántico. Es que la levanté sin querer, pero que era para preguntar sobre lo mismo. Ah, para preguntar Sí, sobre lo mismo, ya. sí, porque no lo Ya. entendí. Pero lo bueno es que se está, por lo menos ya hay fluidez con respecto a la comunicación, así es que bacán. Sí, a lo mejor no lo dije, no lo dije, pero termino con esto con respecto a los modelos, termino con esto, ya, porque tenemos que revisar aquí un par de cosas, que no es difícil, pero tenemos que revisarlas. Que el principal aporte del modelo mecánico cuántico, del modelo de Erwin Schrödinger, o el modelo de nube de electrones, o como usted lo quiera llamar, mecánico cuántico, es que propone, propone que los electrones se encuentran en regiones del espacio, ¿ya? Habla de la probabilidad de encontrar los electrones. Existe una alta probabilidad de encontrar dos electrones en un orbital S, ¿sí? Existe una alta probabilidad de encontrar un electrón dentro de ese espacio, que tiene un espacio de una esfera, de un orbital S. Sofía, creo que tienes tu micrófono activado. Se escucha como Sofía Pacheco, se escucha como interferencia. Si puedes desactivar tu micrófono. Y en esa esfera, en esa región del espacio, en ese orbital, es probable encontrar dos electrones, con alta probabilidad, adentro de ese espacio. Hay cero probabilidad de encontrar el electrón afuera. Cero probabilidad. O si usted quiere, no sé si cero, pero una mínima probabilidad. ¿Ya? De eso de las probabilidades de encontrar el electrón, en los orbitales también es muy interesante, lo podemos conversar en algún otro momento, muchachos. ¿Ya? Bueno, ese fue el principal aporte. No sé si queda claro, chiquillos, que puedan responder por el chat, si queda claro. Gracias por responder, muchachos, gracias. Excelente, muy bien. Muy bien. Bien. Por lo tanto, chiquillos, esta parte es la que generalmente se conoce, o por lo menos es generalmente lo que ustedes más recuerdan, ¿ya? Por eso es que esta clase es bastante livianita en ese sentido, porque es contenido bastante recordado. Por ejemplo, el átomo sabemos que es la unidad más pequeña de la materia, no es posible dividirlo mediante procesos químicos, pero en realidad sí podemos dividirlo mediante reacciones nucleares, por ejemplo, pero eso es harina de otro costal. ¿Ya? Aquí no vamos a hablar de reacciones nucleares, en el común, por lo menos. En el electivo tampoco, porque creo que también lo sacaron. ¿Ya? El átomo está formado por un núcleo, también lo sabemos. En el núcleo se concentra en el núcleo se concentra la masa del átomo, toda la masa. No, miento, se concentra el mayor porcentaje de masa. Lo que pasa es que los electrones, la masa que presentan los electrones es despreciable, muchachos, es muy pequeña, pequeñísima. Es alrededor de 1840 veces más pequeño un electrón que un protón. Entonces es muy pequeño. Una analogía que hacía el profesor Diego en la clase de la mañana que me correspondía con él, era que a escala era como, por ejemplo, un estadio del átomo, ¿cierto? Y en el núcleo se encuentran, en el centro de la cancha una moneda, allí se encuentra el núcleo, y en ese núcleo se concentra toda la masa, o prácticamente toda la masa del átomo, porque recuerden que el átomo se pudo deducir en algún momento que es espacio vacío, pero que no es que sea espacio vacío, lo que pasa es que los electrones están ahí, pero es muy pequeña su masa, es muy pequeña, alrededor de 1840 veces más pequeño, ¿ya? Entonces, la masa de los electrones no se considera. Cuando usted habla de la masa de un átomo, usted solamente va a considerar
los protones y los neutrones. ¿Sí? Chiquillos, cuando usted hable del átomo, cuando usted hable de la masa del átomo, usted va a considerar protones y neutrones, nada más. ¿Sí? De ahí viene, por ejemplo, el concepto de número másico de la masa. ¿Qué cosa es el número másico? La suma de protones más neutrones. Entonces ahí estoy adelantando un poco de materia. Claro, y los electrones se encuentran alrededor del núcleo. ¿En qué parte se encuentran? Ya sabemos que ahora ya estamos en conocimiento del modelo, de todos los modelos. El aceptado actualmente es el modelo mecánico cuántico. Entonces, nosotros decimos que los electrones se encuentran en los orbitales. Eso es lo que nosotros tendríamos que decir, ¿ya? En los orbitales, en una región del espacio, conocida como orbital. ¿Qué cosa es un orbital? La región donde más probable encontrar electrones. Claro, los protones tienen carga positiva, están en el núcleo, y los neutrones tienen carga cero, carga neutra, están también en el núcleo. Ambos están en el núcleo. Concentran la masa del átomo. Ya concentran la masa del átomo. Son dos subpartículas atómicas, y el electrón también es una subpartícula atómica. Bien, vamos con esta pregunta, chiquillos. No sé por qué me aparece, esta pregunta no debería aparecerme aquí. Tengo un problema con mi presentación porque... Ya. Ahora sí. Muchachos, miren. Aquí no importa o sea, es importante saber las dimensiones, Un ángstrom son 10 elevado a menos 10 metros, es una unidad de longitud muy pequeña, pequeñísima. Fíjese que el radio, si usted quiere, o la distancia que hay acá, ¿cierto? Corresponde a entre 1 a 5 ángstrom. Ese es, digamos, el diámetro, si usted quiere. Al medio está el núcleo. Entonces, emergen conceptos como, por ejemplo, número atómico. El número atómico se simboliza con la letra Z y no es otra cosa que el número de protones. Mire qué facilito. Muy simplecito. El número atómico se simboliza por la letra Z mayúscula y representa el número de protones. Es decir, si usted tiene el número de protones, si usted, por ejemplo, dice, el cloro tiene un número atómico de 17, entonces quiere decir que el cloro tiene 17 protones. ¿Sí? Eso quiere decir. Ahora, el número atómico generalmente va a estar en la parte inferior de un átomo. Generalmente. ¿Por qué digo generalmente? Porque hay algunas guías en donde el número atómico no aparece abajo, sino que aparece como arribita, como sombrerito del elemento. Ya, este es un elemento X. Un elemento X, entonces el Z como que aparece arribita, como sombrerito. ¿Ya? Pero generalmente el número atómico aparece en el lado izquierdo abajo del elemento, ¿ya? Ese número corresponde al número de protones, se conoce como número atómico. Se simboliza con la letra Z. El número que está arriba, en la parte superior izquierdo del elemento, se conoce como número másico y se simboliza con la letra A, mayúscula. Y como ya lo hemos revisado, ya lo hemos mencionado, la palabra másico viene de masa, y la masa del átomo está dada solamente por el núcleo, porque en el núcleo se concentra la masa. ¿Por qué razón? Porque en el núcleo están los protones y los neutrones. Por lo tanto, el número másico corresponderá siempre a la suma de protones más neutrones. ¿Sí, muchachos? Por favor, confirmen por el chat. Excelente, excelente, perfecto, muy bien. Sí. Espera un momentito. Aquí por interno me están preguntando, una pregunta interesante, miren, por interno me están diciendo, profe, ¿qué pasa si yo modifico el número de protones?
cuando ustedes modifican el número de protones, lo primero, no estamos, en ese contexto estaríamos en una reacción nuclear, en una reacción que escapa, ¿cierto?, a la jurisdicción de las reacciones químicas. Las reacciones químicas simplemente involucran un reordenamiento de los átomos, pero en ningún momento la destrucción del átomo, o la ruptura de un átomo, o la ruptura de un núcleo, por ejemplo. ¿Ya? Si nosotros modificamos el número atómico, el número de protones, nosotros estaríamos, en cierta manera, rompiendo el núcleo de un átomo, y estaríamos en el contexto de una reacción nuclear. ¿Ya? Si yo rompo el núcleo, y resulta que al romper el núcleo rompo, por ejemplo, el cloro que hablaba delante, ¿cierto? Número atómico 17, número de protones 17, y si yo rompo un protón y quedan 16 protones, ese elemento deja de ser cloro, se convierte en otro elemento, porque el número atómico es la huella digital, si usted quiere. El número atómico es la huella digital del elemento. Si usted me cambia el número atómico, el elemento cambia. En este caso que estábamos hablando del ejemplo, si usted rompe el cloro, que tiene 17 protones, y rompe un protón, quedan 16 protones, ese elemento se convierte en azufre, en otro elemento. ¿Ya? Eso, espero que se haya respondido la pregunta. Bien, vamos con algunos ejercicios, muchachos. Esto es más que nada como para... aquí no me aparece directamente la lámina. También, no sé por qué tengo desordenada esta presentación. Tendría que mostrar aquí esto. Ahí sí. Miren, muchachos. Todo lo que hemos hablado hasta el momento corresponde a los elementos que son neutros. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un átomo que está cargado? Miren, cuando un átomo está cargado va a tener un signo positivo o negativo en la parte superior derecha. Eso sí que no cambia. Eso sí que no cambia. El signo, la carga de un átomo siempre va a estar en la parte superior derecha. Puede ser positivo o negativo. Puede ser un valor numérico, lógicamente, entero. ¿Sí? +1, +2. El +1 nunca se escribe, ya por si acaso. Yo nunca he visto una carga +1 con el 1. Cuando es +1 se coloca más simplemente. Cuando es -1 se coloca menos simplemente. ¿Ya? Puede ser +2, -2 o el número que sea. ¿Ya? ¿De qué depende la carga? ¿De qué depende la carga de un átomo? ¿Ya? De un átomo... de cualquier átomo en realidad. ¿De qué depende la carga? La carga depende de la pérdida o ganancia de los electrones, muchachos. ¿Ya? Por favor, anoten eso en sus apuntes. La carga de un átomo depende de la pérdida o ganancia de los electrones. ¿Sí? En ese sentido, se asume, chiquillos, que un átomo, déjeme volver para atrás, en este sentido se asume, volví muy atrás, se asume que un átomo, cualquier átomo del elemento, cualquier elemento, ¿cierto? Átomo que está representado en la tabla periódica, se considera que está neutro, ¿ya? Se considera que está neutro. Un átomo neutro es un átomo que tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones, ¿ya? La cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones en los átomos neutros. Eso quiero que también lo anoten, chiquillos, como apunte. Yo diría que esos dos apuntes que les he mencionado corresponden a los dos apuntes que corresponden al 80% de esta clase. Al 80% de esta clase. ¿Ya? ¿Lo puede repetir, profe, porfa? Sí, Millaray. Dije que... dije muchas cosas en realidad. Pero lo que recuerdo fue que la carga de un átomo depende de la pérdida o ganancia de electrones. Ese es un primer apunte. ¿Ya? La carga de un átomo depende de la pérdida o ganancia de electrones. Ese es el primer apunte importante. Y el otro apunte importante es que los átomos neutros
es decir, los átomos que no tienen carga positiva ni negativa, los que tienen carga igual a cero, carga neta igual a cero, no tienen carga, el número de protones es igual al número de electrones. Eso es lo que ocurre en un átomo neutro. El número de protones es igual al número de electrones en un átomo neutro. Por lo tanto, si el número de protones que son positivos es igual al número de electrones que es negativo, si yo lo junto, eso da carga igual a cero. ¿Sí? Eso fue lo que yo dije. Espero que hayan anotado. Espero que hayan anotado. Si es que no se anotó, si es que no se entendió, levanten la manito, muchachos. Levanten la manito. ¿Ya? Bien, dicho eso, quiero que hagamos entre todos este ejercicio. Entonces, aquí en cada elemento, en cada especie química, me aparece el número atómico, el número másico y el número de electrones. ¿Ya? Vamos con el titanio. ¿Quién se ofrece para el titanio? Por favor, levanten la manito. ¿Nadie? ¿Está difícil? No está difícil. Yo les voy a ayudar un poco. Ya, aquí Carolina. Carolina, porfa. Dale. Así no lo tengo pensado. Entonces el titanio tiene, el número atómico es 22. Ya, Eso perfecto. quiere decir que tiene 20. ¿Ya? El número másico es 48. Excelente, muy bien. Y como es un átomo neutro, tiene 22 electrones. Porque tiene Excelente, 22 muy bien. protones. Excelente, muy bien, muy excelente. Perfecto. Vamos con otro. ¿Alguien se ofrece, chiquillos, chiquillas? Déjenme, como que me hablaron mucho y como que se me pegó el computador. Espera un momentito, a ver. Espera un momentito. Ya, Carolina. Carolina. Cuéntanos, a ver, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre con el magnesio? ¿Yo, Carolina? ¿O otra? ¿Usted, sí? Ay. Sí, porque como que se me pegó. Sí. Ya, número atómico ahí sería 12. Ay, espérate, hay otra chica hablando. Ah, ya, entonces, es que no me aparece aquí, déjeme revisar. Chica. Sofía. Ah, no, es que Sofía tiene su micrófono abierto. No, dale nomás, Carolina. Ya. Sí, dale nomás, Ya, Carolina. entonces, número atómico 12, número másico 24 y número de electrones 10. ¿Por qué 10? Porque ¿Por qué 10? es positivo, es un catión con 2 iones positivos, o sea, con 2 signos más. Por lo tanto, eso implica que tiene 2 protones más que electrones. Y esto solo se mueve en perder o ganar electrones. Entonces no ganó protones, sino que perdió electrones. ¿Cuántos perdió? 2. Excelente, muy bien, Carolina. Excelente. Muy bien explicado también, muy bien explicado. Tal cual lo dijo su compañera, ¿cierto? Esta especie química es un catión. Los iones positivos se conocen como cationes, eso creo que no lo dije. Los iones positivos son cationes, ¿ya? Y efectivamente, bueno, tiene 12 protones, tiene 24 de número másico y tiene 10 electrones. ¿Por qué razón? Porque, como bien decía Carolina, esta especie química, si fuese neutra, debería tener 12 electrones, ya que tiene 12 protones. Pero como es una especie química que tiene carga más 2 o 2 más, quiere decir que tiene 2 protones de más en comparación con los electrones. Como yo sé que tengo 12 protones, entonces debe tener, el número de electrones deben ser 10. Esa es una manera de razonarlo que es bastante buena. Así lo razonó su compañera, Carolina. Ahora, hay otra manera que es un poquito más, quizás no tan elegante, químicamente hablando, pero es bastante útil. Miren, el número de electrones siempre va a ser el número de protones
y si el signo del ion es positivo, usted lo va a restar. Entonces queda 12 menos 2, y eso me da 10. ¿Sí? Eso es como una manera de verlo. No sé si se entendió. No sé si se entendió. Usted toma el número de protones, que en este caso es 12, y se fija en Maite. Te escucho. Maite, ¿levantaste la mano o fue casualidad? Creo que fue casualidad, porque no... ¿Sí? ¿No? Sí, tiene que haber sido casualidad. Ya, le decía de que el número de protones, usted en este caso se da cuenta que es 12 y me doy cuenta que la carga tiene carga positiva más 2. Como tiene carga positiva más 2, lo resto. Es como que hago lo contrario, lo resto. Y me queda 12 menos 2, 10. ¿Sí? En ese sentido, entonces, fíjense que aquí ya sabemos que el número atómico es 35, 79 el número másico. Por lo tanto, ¿cuánto sería la carga acá? Fíjese que la carga es menos 1. Menos 1. Como es menos 1, yo en vez de restarlo, lo voy a sumar a 35. 35 más 1. Y eso da 36. Es bastante sencillo también eso. Sirve bastante. ¿Ya? Y en el caso del oxígeno, bueno, tiene 8 protones, ¿cierto? Tiene 16 de número másico y tendrá 10 electrones. ¿Por qué? Porque se suma ahora en este caso. 8 más 2. ¿Por qué se suma? Porque el 2 tiene carga negativa. ¿Ya? Bien, chiquillos. Vamos entonces con la pregunta. Esta pregunta no sé si está en la guía, no recuerdo si está en la guía, ¿ya? Pero vamos a responder esta pregunta. Por favor, les doy un minuto para responder esta pregunta. Ya, se me olvidó hacer la encuesta. Estaba pensando en hacer la encuesta para mostrar la encuesta y puedan contestar, pero se me olvidó. Así es que hagámoslo así nomás, muchachos. Un minuto para responder esta pregunta. Analicen y lean. No hay mucho que analizar en realidad. O sea, hay que analizar en el sentido de que este recuadro me preguntan ahora por el número de neutrones. Eso quizás puede que les complique un poco. ¿Cómo determinar el número de neutrones? ¿Ya? Aquí, por lo menos en el chat, ya estoy recibiendo bastantes respuestas. Ah, me están pidiendo retroceder un poco. Deme un segundito. Me están pidiendo retroceder un poco. Ahí. Voy a retroceder ahí un ratito para que uno de sus compañeros me pidió retroceder un poquito para sacarle una fotito. Así es que ahí le va a sacar fotito. ¿Ya? Bien. Ahí está la fotito. ¿Ya? Voy a avanzar entonces. Dígame. En el caso de que no tenga nada arriba, así en la parte de cargas, ¿qué considero ahí? ¿Un 1 o un 0? Cuando no tenga nada de carga, quiere decir que el átomo, por ejemplo, en este caso, si el cobre no tuviese carga, si el cobre no tuviese el 2+, tendría 29 electrones también. 29 electrones. Porque sería un átomo neutro que no tiene carga y por lo tanto, si es neutro, eso quiere decir que el número de protones es igual al número de electrones. ¿Sí? ¿Queda claro? Profe, gracias. Ya, súper. Bien, bueno, la mayoría ya decantó, ¿cierto?, en la alternativa A. Creo que no hay duda alguna. Creo que no hay duda alguna. Claro, porque si nosotros sabemos que el número másico es 63 y sabemos que el número másico de esos 63 hay 29 que son de protones, el resto debe ser de neutrones. Entonces, lógicamente, la resta entre 63 y 29 me indica el número de neutrones. Excelente, muchachos, excelente. Vamos como avión. Esta lámina es la que tendría que haberle mostrado antes de la pregunta. No sé por qué me aparece al revés. Esta laminita. O sea... Bien. Vamos con esta pregunta, muchachos. Aquí quiero que lean bien, por favor. Si bien es cierto, no hemos... claro, si bien es cierto... No, yo creo que no hay problema. Por favor, lean la pregunta. ¿A qué, Cristian? ¿A qué quieres sacarle foto? Me imagino que puede ser a lo anterior, a eso. Están en el Isoelectrónico. PPT subido.
¿Perdón? Que está el PPT subido con todas estas cosas. Lo estoy viendo doble, de hecho. Le digo para mis compañeros. Ah, bacán, bacán. Gracias, Carolina. Gracias. Sí. Ya. Ahí le querían sacar una fotito. ¿Qué significa isoelectrónico? Isoelectrónico, si tú te das cuenta, el prefijo iso significa igual. Electrónico, que tiene el mismo número de electrones. Entonces, es isoelectrónico, que tiene el mismo número de electrones. Electrónico es de electrones. Isoelectrónico, igual número de electrones. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar en esta pregunta, ¿cuál de este trío corresponde a átomos o iones isoelectrónicos? Porque todos son iones, no hay ningún átomo aquí, están todos los átomos cargados. Hay cationes y aniones. ¿Ya? ¿Cómo poder responder esta pregunta? Bueno, para responder esta pregunta, usted siempre en su guía o en ensayo, como ahora va a dar el ensayo de diagnóstico, en la guía o en el ensayo, o en la prueba misma, usted va a tener una tablita periódica, una parte de la tablita periódica. Entonces, con esa información usted va a poder responder las preguntas que sean de este tipo, por ejemplo. Entonces, lo que usted debe buscar, lo que usted debe saber, en otras palabras, es el número de... ¿Qué es lo que se debe saber acá? El número atómico, el número de protones de cada elemento. Tiene que saber cuántos protones tiene el fósforo, cuántos protones tiene el azufre, cuántos protones tiene el cloro. Lo mismo con cada elemento. Y ahí usted puede deducir cuál será el trío que tenga el mismo número de electrones. A ver, muchachos, 1 minuto para hacerlo. Argón es 18, efectivamente, argón es 18. Los que tengan la respuesta ya, digamos que pueden responder por interno, ya sea al profe Diego o a mí, ya para no spoilear. Bien, muy bien, sí, súper bien. Me están respondiendo ya por interno. Bien. Me dieron 4 respuestas por interno, me dieron 5 respuestas por interno, hay una que está incorrecta. Me dieron 5 respuestas por interno, hay una que está incorrecta. ¿Ya? ¿Ya? Sí, Carolina, no te preocupes que en algún momento vamos a revisar la tabla periódica. Sí, tenemos una clase destinada a revisión de tabla periódica. Bien, muchachos, miren. Bueno, aquí habla de las configuraciones electrónicas. Esto de las configuraciones electrónicas, chiquillos, no lo consideren todavía como configuración electrónica. No lo consideren así como configuración. Vamos a tener un tiempo, nos vamos a dar el tiempo para explicar eso. Lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que a partir del número atómico, uno puede determinar cuántos electrones tiene la especie química. Por ejemplo, el azufre tiene un número atómico de 16. Como es un azufre 2 menos, quiere decir que tiene 18 electrones. El cloro tiene un número atómico de 17. Como el cloro tiene una carga menos 1, entonces tiene 18 electrones también. Y el potasio, como tiene carga, o como tiene número atómico 19 y tiene carga más 1, el número de electrones será 19 menos 1, 18. Por lo tanto, ese trío, la letra A, en este caso, será la respuesta correcta de esta pregunta. O sea, perdón, la letra D. La letra D. ¿Sí? La letra D. Déjeme leer el chat un momento. Ya, perfecto. Excelente. Sí, delante me dieron 6 respuestas. Me dieron delante, una estaba incorrecta. ¿Ya? Bien, muchachos. Bien, muchachos. Termino con esto. Me quedan 2 minutos. 3 minutos me quedan. Existen
los isótopos, existen los isótonos y existen los isóbaros. ¿Qué cosas son los isótopos? Son especies químicas que tienen igual número de protones y distinto número de neutrones. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de isótopos. Tenemos el protio, que es el hidrógeno. El hidrógeno también se conoce como protio. El deuterio y el tritio. ¿Ya? Estos tres son, o estos dos, mejor dicho, deuterio y tritio, son isótopos del hidrógeno. ¿Ya? En los reactores nucleares se utiliza agua pesada, se le conoce vulgarmente como agua pesada, que es agua, en vez de ser H2O, es De2O. Es agua que en vez de tener hidrógeno es deuterio. Bueno, ¿qué son los isótopos? Son especies químicas que tienen el mismo número de protones. ¿Qué son los isóbaros? Son aquellas especies químicas que tienen igual número másico. Fíjense, el hierro y el níquel tienen un número másico ambos 58. Son isóbaros. El cesio y el selenio, ambos tienen un número másico 76. Son isóbaros. ¿Ya? No se preocupen que voy a pasar rapidito esto, muchachos, que al final vamos a ver una regla mnemotécnica que les va a servir y les voy a pedir que les saquen una foto. Los isótonos, ¿qué tienen de igual? Iso igual. Recuerden que el prefijo iso me da la pista. Isótono quiere decir que tiene el mismo número de neutrones. 31 menos 15 en el fósforo me da 16 neutrones y 32 menos 16 en el azufre me da 16 neutrones. Son isótopos. ¿Ya? Déjeme ir aquí al final y con esto terminamos, muchachos. Con esto terminamos. Esto es lo que yo quiero que les saque una fotito. Fíjese, los isótonos, recuerde que el prefijo iso significa igual. Isótono, fíjese en lo que está indicando la N, neutrones, igual neutrones. Me despreocupo qué es lo que tiene distinto, porque lo otro va a ser distinto, lógicamente. Todo lo demás va a ser distinto. Lo que usted debe enfocarse es que lo que tiene igual son los neutrones. ¿Sí? Son los neutrones. ¿Qué ocurre con los isóbaros? Lo que se destaca es la letra A mayúscula, y la letra A mayúscula es el número másico. Por lo tanto, dos especies químicas serán isóbaros cuando tengan el mismo número, la misma A, es decir, el mismo número másico. Isóbaros. Me despreocupo de lo otro porque lo otro siempre va a ser distinto. Aquí solamente me preocupo de lo que tiene igual. Isótopos, iso igual, se destaca la letra P, protones. Igual número de protones. Como por ejemplo el tritio, el deuterio y el hidrógeno, que son los isótopos. Isoelectrónico, que tiene igual número de electrones. A esto, por favor, sáquenle una fotito, chiquillos, y terminamos con esto. Ya, son las 8:21. Le estoy quitando un minuto de su preciado tiempo. Así es que, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Por favor, sáquenle una foto. Voy a dejar de compartir acá. Espero que le hayan sacado una foto, todos y todas. Y me comienzo a despedir, chiquillos. No sé si hay alguna duda, consulta. Bueno, si hay dudas, consultas, los vamos a revisar en la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer una recapitulación de todo lo que nosotros revisamos ahora. Y